Los últimos miembros del personal diplomático de los Estados Unidos en Caracas abandonaron la embajada y se dirigieron al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en una caravana. El equipo de CNN observó un convoy de 15 vehículos que salió de la sede diplomática escoltado por carros de policía y motocicletas venezolanas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, había anunciado el retiro del personal diplomático, citando el deterioro de la situación en Venezuela. Pero el canciller Jorge Arreaza quiso desmentir esa versión y aseguró que la decisión obedecía al ultimátum impuesto por el régimen de Nicolás Maduro. Pompeo manifestó que los funcionarios de la embajada seguirán totalmente dedicados a apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia y un mejor futuro para sus familias. Ratificó que los Estados Unidos mantendrá su respaldo, y cito, a los actores democráticos que resisten valientemente a la tiranía. Fin de la cita. Y al presidente interino, Juan Guaidó. Finalmente advirtió que esperamos reanudar nuestra presencia una vez que comience la transición a la democracia. La misión de Estados Unidos en Viena captó el momento en el que sus miembros se retiraron al tomar la palabra el canciller venezolano, el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza. La retirada se produjo durante una plenaria de la Comisión de Narcóticos de la ONU que se celebraba en Viena, y la delegación estadounidense abandonó el recinto por considerar que Arreaza no hablaba en nombre del pueblo venezolano. Vamos de inmediato con Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos acompaña desde Caracas. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. Y ya ahora, con la retirada total de los diplomáticos estadounidenses, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que habían solicitado citas, por ejemplo, para las visas de inmigrante o de turista ante el consulado estadounidense? No sé si tienes esta información. María Alejandra, muy buenas tardes para ti y para la audiencia. Pues para aquellos venezolanos que estaban tramitando algún tipo de visa de migración a través del consulado de Estados Unidos aquí en Caracas, va ahora a tener que seguir este trámite a través de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Ha sido la instrucción que dio la Embajada aquí en Venezuela. Se ha retirado al personal diplomático remanente que permanecía en esta sede diplomática. Permanece todavía personal local contratado por el gobierno de los Estados Unidos aquí en Venezuela, pero digamos, uno de los hechos más simbólicos ha sido la bajada de la bandera de los Estados Unidos allí en la sede diplomática que queda en la urbanización de Vallarriba, en el sureste de Caracas. Se ha retirado por completo los funcionarios diplomáticos estadounidenses, y para aquellos venezolanos, reiteramos, que necesitaban realizar o continuar algún tipo de trámite migratorio, van a tener que hacerlo a través de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. María Alejandra, y esto es una acción que ocurre en momentos en que además hemos visto cómo ha convulsionado el país en los últimos días a raíz de este apagón masivo que vivieron los venezolanos desde el pasado jueves. Todavía se sienten los efectos de lo que fue el mayor apagón jamás antes visto en la historia de este país. Prácticamente para algunas regiones fueron hasta 5 días sin el servicio eléctrico. Todavía el día de hoy no ha sido restablecido del todo en algunos sectores de Caracas, donde cuando nuevamente se restituye la electricidad ocurrieron algunas sobrecargas en subestaciones que distribuyen la electricidad, por ejemplo en la zona del sureste de la capital, donde todavía hay urbanizaciones que no cuentan ni con servicio eléctrico ni con servicio de agua. María Alejandra. Increíble, que ha sido además, donde ha llegado ha sido como intermitente, se vuelve a ir, pues lo que es el servicio eléctrico. Sabemos el problema que hay con el agua. Ahora, ¿qué dice el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro con respecto a todo esto? Aseguran que se ha restablecido la electricidad en un 100%, pese a que todavía hay reportes de personas y de urbanizaciones en las que no ha llegado del todo el servicio ni eléctrico ni del agua. Un dato importante también tiene que ver con los balances que están haciendo ya actores no políticos. Hablamos, por ejemplo, de Empresas Polar, que hablaba de pérdidas de más de 5 millones de dólares en saqueos que ocurrieron a sus centros de distribución de alimentos en el estado Zulia, esto estado fronterizo con Colombia. También hablaba la Federación de Ganaderos del país, asegurando que también manejaban una cifra similar a la que dio Empresas Polar, por encima de los 5.400.000 dólares en pérdidas, porque pues al no tener cómo refrigerar alimentos como carne vacuna, como productos lácteos, las pérdidas fueron multimillonarias para ellos. También cabe destacar que se ha pronunciado la Asamblea Nacional. El diputado José Guerra, María Alejandra, ha hecho un balance de lo que ha sido la implicación y el impacto en las pérdidas económicas para el Estado
venezolano de estos más de 4 días sin el servicio eléctrico restituido. Vamos a escuchar lo que decía el diputado José Guerra al respecto, hablando de pérdidas que pudiesen superar los $1.000 millones. Ahora, ¿por qué la tasa de inflación baja de 191 a 53,7%? Bueno, baja porque la gente no tiene con qué comprar. La caída del salario es tan brutal que no hay consumo en el país. Y eso tiene un efecto de moderación sobre el alza de precios, porque no hay quien compre. Con estos precios no hay quien compre. Bien, también cabe destacar que entre las reacciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro tienen que ver con nuevos ejercicios militares que han anunciado para este fin de semana. Aseguran que son parte de los ejercicios militares que ya habían realizado durante el mes de febrero, pero que ahora añadirán el componente de proteger a través del ejército venezolano y a través de las personas que se sumen a estos ejercicios militares, las instalaciones eléctricas, porque insiste el gobierno de Nicolás Maduro, María Alejandra, que todo ha sido parte de un saboteo dirigido desde los Estados Unidos, una acusación que Washington desmiente. María Alejandra. Y no hay acusaciones tampoco puntuales a personas dentro de Venezuela, por lo menos formales, con una denuncia, absolutamente nada del gobierno del cuestionado Nicolás Maduro, el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Estaremos atentos a ver qué sucede cuando se cumple una semana hoy justamente de ese apagón que pues puso oscuras al país. Muchísimas gracias, Jorge Luis Pérez Valerio, por acompañarnos hoy desde Caracas. Buenas tardes. Bueno, y a propósito de la situación en Venezuela, nuestro compañero Juan Carlos López entrevistó a Elliot Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, y esto fue parte de su conversación. ¿Qué le dice a los venezolanos que pueden pensar que la salida de los funcionarios diplomáticos, que el que no avance, por lo menos en términos prácticos de la transición, señale que Estados Unidos podría cambiar de parecer? No, como dice el secretario, hoy día están plenamente abocados a nuestra misión de apoyar las aspiraciones del pueblo de Venezuela de vivir en una democracia y construir un futuro mejor para sus familias. Es decir, que nuestra política no ha cambiado. Estamos absolutamente en la misma posición hacia el presidente interino Juan Guaidó, hacia el pueblo venezolano. Vamos a seguir adelante con nuestra política, con las presiones contra el régimen, con nuestro apoyo a todos los venezolanos que están luchando para una democracia. Y la entrevista completa la va a poder ver más adelante, esta misma tarde en directo USA con Juan Carlos López a las 5 de la tarde en punto, hora de Miami. No se la pierda. El Senado se pronuncia sobre la declaración de emergencia nacional emitida por Texas. Según también Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, estará en esta emisión del Directo USA en español, sin traducción. Pero por supuesto, nos vemos directo a las noticias. Lo confirmó el Departamento de Estado. Salieron los diplomáticos estadounidenses que permanecían en Venezuela. Iniciamos esta edición en Caracas. Estados Unidos ya retiró el personal diplomático que quedaba en ese país. Vamos con Jorge Luis Pérez Valeri. Jorge Luis, había expectativa por lo que podía ocurrir esto, versiones encontradas sobre por qué se da, pero ya sabemos que es un hecho.
Sí, Juan Carlos, efectivamente tengo algunos problemas de comunicación para escucharte, pero pues me planteas la idea de lo que ha ocurrido con los funcionarios diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Caracas, que ya se han retirado del todo del territorio venezolano, partieron desde la sede de la Embajada, esto en el sureste de la capital, estuvieron escoltados por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, del Estado venezolano. Unos 15 vehículos integraron esta caravana que los llevó hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para entonces partir del país. Quizás uno de los hechos más simbólicos tiene que ver con ese momento en el que se bajó la bandera de los Estados Unidos que estaba izada allí en la sede del cuerpo diplomático estadounidense aquí en la ciudad capital. Ya no hay servicio consular entonces. Los ciudadanos venezolanos que estaban realizando algún tipo de trámite migratorio ante la Embajada de los Estados Unidos ahora tendrán que hacerlo o continuarlo desde Colombia, en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Ha sido la instrucción que por ahora ha dado el cuerpo diplomático estadounidense antes de su partida del país, y esto además, Juan Carlos, ocurre en momentos en que Estados Unidos también está aplicando ciertas sanciones, ciertos castigos a funcionarios cercanos al gobierno de Nicolás Maduro, al entorno de Nicolás Maduro, porque se ha ampliado la cantidad de visas que han sido revocadas de ya sean familiares o ya sean de funcionarios cercanos a la administración de Nicolás Maduro. Sumarían ya desde finales del año pasado unas 600 visas que han sido revocadas. No quiero terminar el enlace, Juan Carlos, en el que te reitero, no logro la comunicación contigo sin tener que mencionar lo que ha ocurrido entonces en Venezuela en momentos en que el país vivió uno de los mayores apagones que jamás hayan podido experimentar los venezolanos en su historia reciente. Te comento que se ha retomado un poco la normalidad en el contexto que entendemos de la crisis venezolana. El metro de Caracas, por ejemplo, comenzó a funcionar el día de hoy, las actividades laborales se han ido retomando igualmente, ya anunciaron que las actividades escolares se reanudarán ya para la próxima semana, pero en todo caso algunos sectores de la ciudad capital todavía no tienen restablecido ni el servicio eléctrico ni el servicio de agua, por lo que este apagón sigue afectando no solo estos servicios básicos, también digamos las telecomunicaciones, que también están complicadas. Vamos a escuchar también lo que ha dicho algunos diputados de la Asamblea Nacional, que dirige la oposición, que lidera Juan Guaidó, respecto a lo que es la situación económica al día de hoy. Calculan en hasta $1.000 millones las pérdidas por este apagón, pero además se han referido a lo que es la inflación, que ya estiman la inflación anualizada, según la Comisión de Finanzas del Parlamento, en 2.295.000% en el último año. Vamos a escuchar al diputado José Guerra. Ahora, ¿por qué la tasa de inflación baja de 191 a 53,7%? Bueno, baja porque la gente no tiene con qué comprar. La caída del salario es tan brutal que no hay consumo en el país. Y eso tiene un efecto de moderación sobre el alza de precios, porque no hay quien compre. Con estos precios no hay quien compre. Juan Carlos, y entre tanto también destacan las pérdidas económicas que algunas organizaciones como la Federación Nacional de Ganaderos estiman por encima de los 5 millones en estos más de 4 o 5 días que duró el apagón, dependiendo de la zona del país en la que haya llegado la electricidad. Se perdió no solo dinero, Juan Carlos, se perdió también alimentos en momentos en que el país vivió una situación crítica para la mayoría de los venezolanos en cuanto al acceso a la comida. Muchas gracias, Jorge Luis Pérez Valeri, reportando desde Caracas. ¿Cuál es la situación ya a varios días del apagón que no ha sido superado en su totalidad? Veamos el informe de Osmar Hernández. Visitamos el hogar de William Bubat. Él reside en terrazas del Club Hípico, donde desde el jueves a las 4:50 de la tarde no cuentan con servicio eléctrico y tampoco con agua. Bueno, gracias a Dios que tenemos gas, cocina de gas, y bueno, hemos podido cocinar las 2 comidas o 3 comidas que tengamos, pero lo que ha sido más que todo es la comida, porque es la comida refrigerada, lo que son las proteínas, ya que tengo un hijo que es especial y necesita tener una buena alimentación. ¿Sufrieron pérdidas de alimentos? Yo compro para 15 días y perdí como 3-4 días de comida, lamentablemente. No tenemos nada de luz, si ves, bueno, no tenemos nada en el congelador.
y las poquitas cosas que tenemos así que se pueden medio guardar y dejar abierta para que no agarre ninguna mal olor la nevera. Pero también les ha fallado el agua. Totalmente, he tenido que ir a buscar agua en casa de amigos, se ve aquí, todo es lleno de pimpinas con agua para poder lavar la vajilla, bajar los water closet y no. Ahí solamente no tenemos información tampoco, tenemos telefonía, se cayó también la CanTV, tampoco no tenemos telefonía celular. ¿Usted no ha podido trabajar? No, yo tengo un negocio de lo que hacen los ramos de frutas y tengo el negocio totalmente cerrado porque tampoco ha llegado la mercancía del interior del país. Todas las frutas sí perdí casi como 50 piñas, melones, patillas y bueno, tuvo que botar toda esa mercancía. Vamos a conversar ahora con Gabriel, el hijo de William, para que nos cuente cómo ha vivido estas horas acá sin electricidad y sin agua. No, acostarme en mi cuarto, como se dice coloquialmente, a mirar para el techo porque no hay más nada que hacer. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir estos días en estas horas de oscuridad y de sequía? Pasar esta situación que no es nada fácil sin poderme bañar, sin poderme asear. De momento la familia Bubat solo cuenta con velas y unos tobos de agua para sobrellevar la situación que, según la información que le ofrecieron las brigadas que se encuentran actualmente trabajando en la subestación de la Ciudadela, donde se produjo el estallido de un transformador el pasado domingo, esta situación podría prolongarse aún por unos 4 o 5 días adicionales. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Y nos vamos para el Departamento de Estado. Allí se encuentra Elliot Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, representante Abrams. Primero, ya el secretario de Estado confirmó que salieron los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos que quedaban en Caracas. ¿Qué significa esto y qué pasa a partir de ahora con los ciudadanos de Estados Unidos que están en ese país? Bueno, es el segundo paso, yo diría, después de la decisión del 24 de enero, en cuanto hemos reducido el número de diplomáticos en nuestra embajada. Ahora el resto está en los Estados Unidos, casi en los Estados Unidos, pero no significa un cambio de política. Y el secretario dijo hoy, confiamos en que pronto podremos restablecer nuestra presencia en el país una vez que se inicie la transición a la democracia. Es un momento, pero nuestra posición, nuestra política hacia Venezuela y la transición a la democracia no ha cambiado. Y ustedes fueron muy claros, no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro y decían se quedaban por pedido de Guaidó, pero ahora han dicho las circunstancias en Caracas no lo permiten. Pero Nicolás Maduro, el cuestionado presidente de Venezuela, dice que les dieron a ustedes 72 horas para salir al no llegar a un acuerdo sobre establecer sección de intereses en Caracas y en Washington. Ustedes saben, según nosotros, Maduro ni tiene el poder de decir que no podemos quedarnos en Venezuela porque no es el presidente hoy. Juan Guaidó es el presidente interino, ni tiene Maduro la posibilidad de asegurarnos nuestra presencia. Es decir, que las condiciones cada día son bastante peores. Tenemos una embajada bastante grande, pero no tenemos ni luz, ni agua. Es una situación bastante difícil y por eso tomamos la decisión del 24 de enero. Pero las condiciones desde enero 24 ya han cambiado, han empeorado. ¿Qué pasa con los ciudadanos de Estados Unidos que estén ahora en Venezuela? Ustedes han hecho una advertencia de no viajar, pero ¿qué pasa con quien esté allí y enfrente una emergencia? En cada caso, como en Venezuela hoy, tenemos un otro país que nos representa. Por ejemplo, tenemos 12 presos, ciudadanos norteamericanos encarcelados en Venezuela. ¿Quién va a ocuparse de ellos? ¿Quién va a visitarles y todo eso? Este otro país
y estamos casi listos para identificar el país que va a ayudarnos. ¿Qué pasa, hablando sobre Venezuela en Estados Unidos, qué pasa con la situación de Samuel Moncada, quien Nicolás Maduro tenía como embajador ante la ONU, con María Gabriela Chávez, quien tenía representación en la ONU? ¿Cambia su visado, cambia la posibilidad de que permanezcan en Estados Unidos? Depende de las credenciales que tienen a la ONU o a la OEA. Es decir, que tenemos acuerdos con organizaciones internacionales que están en los Estados Unidos. Cuando ellos tienen las credenciales, ellos pueden, es decir, representantes de Maduro, ellos tienen el derecho de quedarse en los Estados Unidos. Si las credenciales se mueven a presidente Guaidó, eso puede cambiar. Pero ha cambiado en este momento algo sobre Moncada, sobre Chávez en Nueva York. ¿Se dice que les redujeron el nivel de visado? No, tenemos una obligación hacia no hacia ellos, sino hacia la ONU y la OEA. Representante, usted ha sido muy claro en el tema de que la prioridad para Estados Unidos es la solución pacífica del conflicto. Ha dicho, no se renuncia a las opciones, todas las opciones están sobre la mesa, a pesar de una pega, de una llamada que le hicieron desde Rusia, haciéndose pasar por el presidente suizo. Pero hay quienes dicen en Venezuela que Juan Guaidó debería activar el artículo 187 de la Constitución para pedir una ayuda humanitaria internacional. ¿Eso llevaría a Estados Unidos a contemplar, por ejemplo, el uso de la fuerza en ese país, si invocan el artículo 187? Bueno, como dice el presidente, tenemos todas las opciones. Las opciones todas están sobre la mesa. Pero la política de hoy, nuestro sendero, es un sendero hoy pacífico, un sendero diplomático, económico, financiero, humanitario. Dijo hoy el secretario Pompeo en un mensaje que publicó que le envió un mensaje a los venezolanos. Usted lo puede reiterar aquí en español, para los que no sabían, lo están viendo, el representante especial Abrams habla muy bien el español. ¿Qué le dice a los venezolanos que pueden pensar que la salida de los funcionarios diplomáticos, que el que no avance, por lo menos en términos prácticos de la transición, señale que Estados Unidos podría cambiar de parecer? No, como dice el secretario, hoy día están plenamente abocados a nuestra misión de apoyar las aspiraciones del pueblo de Venezuela de vivir en una democracia y construir un futuro mejor para sus familias. Es decir, que nuestra política no ha cambiado. Estamos absolutamente en la misma posición hacia el presidente interino Juan Guaidó, hacia el pueblo venezolano. Vamos a seguir adelante con nuestra política, con las presiones contra el régimen, con nuestro apoyo a todos los venezolanos que están luchando para una democracia. Y representante, el presidente cuestionado, el presidente Maduro, lo acusa a Estados Unidos de estar detrás del apagón eléctrico, de estar detrás de una serie de incidentes en depósitos de combustible. ¿Está Estados Unidos detrás de esto? ¿Es estrategia de Estados Unidos o puede ser estrategia de otros aliados en la región o de países que no quieren que la situación cambie? No, un día dice que es el presidente, un día dice que es Marco Rubio en el régimen. No, yo quiero echar la culpa al régimen que ha destruido la economía venezolana durante los últimos años. Y ellos no tienen el derecho de echar la culpa ni a otros países, ni al presidente de los Estados Unidos, ni a senadores, ni a venezolanos. Ellos han destruido la economía que hace unos años era la primera de América Latina. Muchas gracias. Elliot Abrams, representante especial para Venezuela. Si lo entiendo bien, paciencia, porque esto parece va para largo. Sí, señor. Muchas gracias. Elliot Abrams, representante especial para Venezuela de Estados Unidos, acompañándonos desde el Departamento de Estado.